Muy buenas, gente hermosa, gente guapa. ¿Cómo andamos? Ya veis que aquí estamos de nuevo, aunque sea festivo, aunque sea día de fiesta, dando un poco el callo. He cambiado un poco el formato, ¿vale? Vamos a empezar. Primero hablo un poquito, hacemos tiempo, viene gente, ponemos el mini vídeo y luego ya charlamos largo y tendido. ¿Qué tal andáis? Bien, ¿no? Bien, bien, así me gusta. Estoy con fresco, aunque no lo parezca. Pero no me puedo traer nada que dé calor aquí porque hace mucho ruido. Y si hace mucho ruido, pues mal, todo mal. Así que no hay demasiado más que puedo hacer. Dime si se escucha la música un poquito de más, o se escucha doble o alguna cosa rara, avisadme. Ojo, ojo, que lo del batín lo pensé el otro día. No te voy a decir que no, lo pensé el otro día. Digo, oye, unas sesioncitas así con el batín. Para charla, no descarto que yo mañana me ponga la bata. O sea, me pongo mi equipación y además la bata. Ya estamos. Ya estamos haciendo locuras. Isma, estate quieto. Muchas gracias, tío. En fin, las locuras aquí. ¿Qué tal se presenta lo que viene siendo puente, cosa o concatenación de días festivos? ¿Va a haber rol? ¿Va a haber partidas? ¿Va a haber jueguitos de mesa? Al final, Isma, al final no dijiste a qué jugaste. ¿Que no tienes puente? Pues nada, chapo el directo y nos vamos a quejarnos todos delante de tus empleadores, Atila, porque esto no puede ser. Está media España de vacaciones. No, todo mal. Hala, a cerrar. No, lo siento, tío. Coñazo. Manhattan 2 y cartógrafos. Te puedo decir que no sé cuál es ninguno de los dos. Dolorosamente. Pero bueno. Cartógrafos sí me suena. Manhattan no. Amigos exiliados aprovechan para volver a la terreta, hombre. Ojo, ¿a qué dices de amigos exiliados? A casa de un amigo nuestro vienen esta semana pues una legión de malagueños y quedaremos con ellos también para por lo menos cenar. No sé si jugaremos a algo o tal, pero una cenita de reencuentro con toda la legión malagueña sí que apetece. Es un montón y suben de cuando en cuando. Por lo menos una vez al año sí que suelen venir. Pero así tenemos un huequito y nos juntamos todos, que joder, que hace un montón. Hace un montón, porque el año pasado y el anterior, bueno, el tema pandemia y tal, imposible. Y años anteriores, pues hará tranquilamente cuatro añazos. De los espetos. O sea, ahora que hace fresquito, ¿no? Ahora que estamos fresquitos, unos espetos en la terraza, para que no tengamos demasiado calor. Qué locura, oiga. Tengo algunas cosillas que contaros, pero lo voy a dejar para mañana, ¿vale? Porque como mañana habrá directo también, pues que mañana será solo directo de charlar con vosotros, de estar de charleta un poco. Y os cuento unas cosillas que tengo y ya os encamino un poco en la dirección de lo que comentaba el otro día en Discord. Bueno, estoy intentando cosas, pero necesito respuestas, porque si no va a estar complicado. Pero, en fin. No, el adulting y la distancia, porque es que son malagueños, nosotros estamos en Madrid, cada vez que vienen... Pero bueno, a ver, esto...
sigue funcionando. Bien, sigue funcionando el Discord. Uy. Digo, no sé si la invitación habrá expirado o algo, pero no, sí que está, sí que está. Si no estáis, al Discord, de cabeza. Que tengo que intentar venderos Kickstarters de campañas que no son mías. Tengo que incitar al consumismo, como hizo Naku el otro día. Hemos dado 10 minutitos, ¿vale? Creo que vamos a hacer el gran pase maestro. Ponemos Soñando Mundos 2 de abajo a arriba. Y lo comentamos después. Muy buenas, Mauri, bienvenidísima o bienvenidísimo al canal. Pues aquí estamos. Estaba justo a esto de darle a reproducir el pequeño vídeo de intro de este capítulo de hoy, de Soñando Mundos, de abajo a arriba. Así que yo creo que le voy a dar. Y obviamente quedaros, porque luego viene la sección platino, en la que charlamos un poco del vídeo, el contenido del vídeo, y exploramos algunas opciones, posibilidades y sobre todo ejemplos, porque en este hay un ejemplo que yo creo que podemos, si no desarrollar, ver un poquito entre todos, que ayudará bastante a la hora de asentar un poco, de concretar un poco lo que tengamos en mente, ¿vale? Vamos allá. Entráis en una pequeña posada, abarrotada y humeante. ¿Cómo dices que se llama la posada esta? El Borrico Pateador. Eso. Pero vamos a ver, ¿cómo se llama el pueblo? O sea, que estoy muy perdido. Villarrío de Arriba. La inmediatez es algo que a los creadores de mundos nos puede poner en apuros en más de una ocasión. La improvisación está bien cuando se requiere de actuación en directo o en una partida de rol, pero la verdad es que por lo general te ponen más apuros de los que te sacan. Yo en narrativa la verdad es que no lo veo. Si tenéis claro cuál va a ser el alcance de vuestra partida, novela o creación, trabajo, lo que sea, una de las primeras nociones que tenéis que tener en cuenta es el alcance y el nivel de detalle que va a necesitar para desarrollarse. Si estáis pensando en algo extremadamente concreto, un robo, una investigación sobre un crimen, una desaparición concreta, y eso es la esencia última y definitiva de lo que estáis escribiendo o desarrollando, la verdad es que la creación del mundo se os va a quedar como muy lejana y no va a tener nada que ver con la trama y desde luego dudo que vaya a tener importancia y que necesitáis dedicarle más tiempo del estrictamente necesario, que puede ser 0. En cambio, si la trama en sí tiene referencias a la creación del panteón divino, al origen del universo, a la creación de todas las cosas y al nacimiento de multiversos variados, obviamente tendremos que trabajar algunos de los elementos macro de nuestra invención, digo yo. Empezando desde abajo, podremos centrarnos en el nivel más terrenal, más próximo, empezando por una persona, una familia, una tribu, o un clan, un pequeño pueblo y, por supuesto, sus relaciones con la vecindad. Mientras más trabajado tengamos este nivel de detalle, más creíble y más cercano nos resultará todo aquello que queramos contar. En mi caso, una vez estoy seguro del nivel de concreción al que quiero llegar, intento imaginarme cómo sería estar en esa localización y el tipo de relaciones o de elementos que me tendrían que rodear. Pensar en el guiso de anguila de Forán a mí, personalmente, me da hambre. Pongamos que Villarrío va a ser el epicentro de nuestra narración o partida o lo que sea. Partiendo desde ese punto podemos entender una serie de cosas, como por ejemplo que Villarrío se encuentra cerca
de un río. Elemental, querido Watson. Por lo tanto, es lógico deducir que consta de al menos un molino de agua y de campos de cultivo. Con estas características ya en mente, podemos asumir que la mayoría de sus habitantes van a ser predominantemente campesinos, labradores, jornaleros, seguramente incluso haya algún terrateniente. Si queremos que Villarrío tenga un poquito más de importancia, podemos convertirla en un lugar de paso para mercaderes, rutas comerciales, feriantes, cualquier tipo de oficio que lleve establecido un cierto vagabundeo y que haga de nuestra querida Villarrío un punto de paso en este tipo de rutas. ¿Eso a qué puede dar lugar? Pues a que exista la necesidad de proteger a esas patrullas, de proteger a esos mercaderes y por lo tanto de generar una guardia, tal vez, de la ciudad. E incluso es posible que incluso dotemos a nuestra recién creada Villarrío de murallas. Nombrar cada uno de los pequeños elementos que se nos han ido ocurriendo a la hora de concebir ese primer germen de Villarrío sería labor de bastante esfuerzo dependiendo del nivel de concreción que queramos para nuestra ambientación. Si queremos bajar muchísimo al detalle y queremos tener un cierto bagaje por detrás, es posible que el tema de la nomenclatura nos llevara varios días de trabajo o meses. O no quiero decir años, pero sí años también. Pongamos que el robo de un objeto es el motor de nuestra partida, de lo que estamos creando en ese momento. Queremos detallar, o deberíamos por lo menos, qué tipo de objeto es, cuál es su origen, a quién se lo han robado, quién lo ha robado, por qué lo ha robado. Digamos, por ejemplo, que la familia regente, los Briar, por poner un nombre, custodian desde hace tiempo una enorme espada mágica concedida al anciano patriarca, Alistair Arthur, por su servicio como caballero del reino. Ojo, que aquí hemos creado una orden de caballería o un sistema de regalías o todo un sistema de premios y prebendas para caballeros del reino. Una posición privilegiada, como la de los Briar, suele determinar la existencia de ciertas rivalidades, celos o envidias. Digamos que los Ruther nunca han llevado demasiado bien el hecho de que una familia extranjera consiguiera esos objetos, esas prebendas reales, pese además a no ser oriundos del lugar. De nuevo, hemos creado una familia, hemos creado una enemistad y hemos ahondado en el sistema de regalías. Con introducir un pequeño gremio de ladrones o mercenarios, por ejemplo, viajeros ávidos de monedas o gente muy necesitada, tendremos todo lo necesario para que nuestra partida tenga un lugar en el que desarrollarse con conexiones dentro de ese mismo lugar que aporten realismo a la trama. Como toda buena historia, además, también tenemos un punto desde el que partir, como en este caso, la taberna del borrico pateador. Construir vuestras ambientaciones desde el nivel más bajo os dará unos cimientos a partir de los cuales poder construir con credibilidad y con una inmediatez más que obvia. Pero es posible que lo vuestro no sea construir desde abajo, empezar desde unos lodos tan bajos. Igual, a vosotros lo que os gusta es empezar a lo grande. En el próximo capítulo ahondaremos en lo que viene siendo empezar desde arriba en lugar de hacerlo desde abajo. Nos vemos en ese próximo episodio y recordad, pase lo que pase, no dejéis de crear. Muy buenas, repito, lo dicho. Esa ha sido pues esa pequeña intro, vídeo, soñando mundos en formato corto o formato oro, de abajo a arriba. Le he saludado con eco, con equísimo. O sea, es una cosa. Este no estaba buscado, pero oye. Uy. No. Hoy ya os digo que hay charlita. Es presentación del formatito corto y ahora vamos con el tema charla.
¿Qué os ha parecido sucintamente esta pequeña explicación de por dónde van los tiros de esta pequeña parte, ¿no? De este capitulito de hoy de Soñando Mundos? A ver, porque una vez te metes a ello, una vez te metes a construir, a ver por dónde empiezas, cómo empiezas. Es uno de los pasos principales, porque si habéis visto todo lo que... Los 2 capítulos que llevamos de momento de Soñando Mundos, buscan precisamente ir poco a poco, empezando por el principio, que es algo que a mí me gusta mucho, ya lo veréis, para desgranar un poco cómo hacer las cosas o cómo he hecho yo las cosas, por si os sirve en algún momento de inspiración o de ejemplo, tal vez, de cómo hacer las cosas o de cómo no hacer las cosas, depende de lo que os guste. Pero bueno, poquito a poco, empezando por algo, o sea, tener unos cuantos elementos y ya con eso ir construyendo. Música bien, todo bien, vosotros bien. ¿Alguna pregunta, sugerencia, idea, cosa? No te preocupes, Dagat, que estará seguramente mañana. Mañana por la mañana estará primero el formato corto, formato oro, que es lo que te acabas de perder. Y luego estará la charla entera, todo lo de ahora. Sí, esto es efectivamente muy para los principios de una campaña o de... Sí, de una ambientación para jugar un one shot o similar. Yo creo que es... Mientras más concreto sea lo que pretendes hacer, más concreto debe ser el tratamiento que hagas. Entonces, si tienes muy clara una historia o lo que necesitas es una ambientación concreta para jugar una partida o para una historia determinada, creo que es mejor o es más inteligente empezar a construir de abajo arriba. No es mi manera favorita de hacerlo, eso también tengo que decirlo. Pero por motivos, muchos de ellos por motivos de gusto y por otros de realización, en plan, necesito que esto tenga un porqué, y trabajar en el porqué de los porqués te hace retroceder en el tiempo hasta que llegas pues, al principio de todo. Pero hoy estamos centrados en el núcleo, en lo pequeño. Efectivamente. Y ese es uno de los elementos por los cuales Yamarasha es importante que nos centremos en empezar desde abajo cuando tenemos que hacer cosas de este estilo. Cuando nos enfrentamos a la creación de una ambientación o de un mundo entero para algo concreto, tenemos que hilar muy bien cuál es el nivel que se nos va a exigir como escritores, entre comillas, de esa ambientación o de ese mundo. Si lo que vamos a tratar es algo extremadamente mundano y sencillo, hay muchas de esas relaciones interpersonales, conceptos abstractos, historia, que no tienen necesidad. No hace falta que te remontes tanto en el tiempo o que te abstraigas tantísimo de donde va a ocurrir la acción en sí, como para que le prestes atención, porque es que no merece la pena. Si lo que tienes pensado es algo mucho más concreto, lo ideal es que empieces a construir o a fabricar desde abajo. En el ejemplo del vídeo, empezaba con la coña de la taberna, con la coña del pueblo, pero ya habéis visto que es taberna, pueblo, y no vamos más allá porque no nos interesa construir más allá de eso. Hemos hablado de regalías, hemos hablado de un rey, pero que existan como conceptos nos vale, porque para lo que vamos a buscar nosotros en concreto, para ese elemento de ambientación, no hace falta. Tenemos un objeto que ha sido robado y que pertenece a una familia. Nosotros, como escritores o como diseñadores de ese evento, de esa aventura o de esa ambientación, tenemos el recurso en la cabeza de todas las cosas que no necesitamos escribir porque las tenemos en la cabeza y no hace falta desarrollarlas más. Son
seguramente respuestas inmediatas, directas, cortas y sencillas a preguntas que tampoco nos van a poner en ningún tipo de apuro descomunal. O sea, ¿qué nos van a decir? ¿De quién era esta espada? ¿De dónde viene? ¿Por qué la han traído aquí? Bueno, todo eso es fácilmente respondible, no necesitas una elucubración mística sobre el origen de la fabricación de esta espada. Porque seguramente, aparte de que no sea necesario para la aventura en sí, tampoco les vaya a importar ni a los personajes ni a los jugadores para este momento concreto. Tenemos una espada, de acuerdo, es una espada mágica. ¿Qué hace la espada? Podemos preguntarle a alguien que sepa sobre eso, pues si llega el momento y tienes diseñada la espada, pues es tan sencillo como decir, pues te permite atacar más deprisa, te confiere capacidades mágicas, te confiere velocidad. Tienes una infinidad de opciones que además, narradas dentro de la ambientación, ni siquiera tienen por qué ir con una regla correlativa. Simplemente voy a decir, otorga a su portador capacidades místicas. Y no se te va a quejar nadie. No tienen por qué saberlo. El que te lo ha dicho no tiene por qué saberlo, o no tiene por qué querer saberlo o decirlo. Ya está. Y ya tienes el objeto, que es el núcleo más pequeño. Digo objeto por empezar por lo más pequeño que se me puede ocurrir a la hora de crear a su alrededor. Tienes esa espada, ese objeto. ¿Quieres crear un poco de historia alrededor de ello? Bueno, si es para una partida de rol, por ejemplo, hacemos que ocurran cosas. Que esa espada haya sido robada. Que esa espada haya sido reemplazada. Que esa espada haya desaparecido. Que esa espada tenga vida propia. Cualquiera de esos elementos ya da un pasito más porque confiere un algo especial, adicional, factible y que importa a ese elemento concreto tan pequeño. Si construimos un poquito más por encima, ¿dónde estaba protegida esta espada? Pues estaba junto al rey, duerme con ella todas las noches. Estaba en la armería real, estaba en el gran salón. Se había sacado para enseñarla de manera conmemorativa, aprovechando la celebración de una fecha concreta. Había que restaurarla porque había sufrido muchos daños en el último combate o en la última batalla. Hay una infinidad de oportunidades y de ocasiones distintas para que esa espada tenga más evento a su alrededor. Y en torno a ese más evento se puede generar más contenido. ¿Por qué estaba en este lugar? ¿Era importante para que el dueño de este sitio lo protegiera? Vale, podemos asumir que sí. ¿Por qué es importante este sitio para que sea protegido? ¿Dónde está? ¿Por qué está ahí? ¿Quiénes son sus gentes? ¿Necesitan esa protección o es algo simplemente simbólico? Todas esas pequeñas preguntas puede o puede que no sean importantes para la trama que estamos intentando escribir o para la ambientación en sí que estamos intentando detallar. Habrá ocasiones en las que sí, habrá ocasiones en las que no. Lo importante es que nos hagamos las preguntas antes de que llegue el tan temido momento de tener que improvisar una respuesta que es muy posible que no sea la que más nos hubiera gustado dar. Pero que por la necesidad del momento, pues no te queda más remedio que darla. Esto ocurre sobre todo cuando tienes la intención de que esa ambientación perdure, de que ese lugar perdure. Si es simplemente un one shot, la improvisación está muy bien porque te va a sacar del momento, vas a conseguir engancharlo fácilmente con cualquier otra idea que tengas y no vas a necesitar hilar después sobre ello más y más y más veces, que es lo más difícil. El elemento fundamental de todo esto es que empezando desde abajo, desde lo más cercano a lo que va a ocurrir, tienes la facilidad de que lo vas a dejar todo medianamente listo para cuando ocurran cosas allí. Algo que si empiezas desde atrás del todo, te va a costar mucho más y vas a tardar mucho más. Así que en cierto modo, empezar a construir desde abajo permite unos cimientos firmes, pero sobre todo permite prepararte un camino, el más cercano, de manera más inmediata, efectiva e inmediata. Pero no siempre es la mejor opción, dependiendo de
lo que tú quieras crear. Porque no es sencillo decidirse por una u otra manera de crear. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna sugerencia, consulta, cosa? Yo si queréis ahora os cuento un poquito de cómo surgió Villarrío, que tiene bastante relación obviamente con el texto que hemos visto, y así me entendéis. A tope con un anuncio de Fairy. Es lo que tiene Villarrío de arriba. O de abajo, depende de dónde empieces. Villarrío se origina por la necesidad de que en la campaña de la corte del Rey Dragón exista un lugar seguro cercano a alguna de las ciudades principales del reino de Meldor y que pueda permitir a los personajes tener pues, un pequeño remanso de tranquilidad o enganchar de alguna manera con otros eventos que les haga olvidar de dónde vienen y que reenganchen con lo que está ocurriendo ahora. Villarrío de abajo fue eliminado durante la Segunda Guerra por los orcos. Villarrío se llama Villarrío, ¿vale? Villarrío de arriba lo digo en la intro solo. No os rayéis. Como era necesario... mira, si tienes el trenecito y todo, qué jodido, es verdad, que eso se queda ahí. Como tienes la necesidad de crear esa localización, tienes que basarte de una manera muy sencilla en lo que os comentaba. O sea, sí o sí, tienes que empezar a darte cuenta de que vas a necesitar esa localización y que esa localización va a tener que tener unas ciertas características. Porque no puede ser una cantera porque sí, no puede ser una escuela de magia porque sí, tiene que tener un algo, tiene que tener un motivo, una razón, un origen, un desarrollo, algo, para no encontrarte en mitad de la nada sin tener ni idea de qué tipo de lugar es este. Así que efectivamente, tal cual el vídeo de inicio, Villarrío surge como la respuesta a una necesidad. La trama que surge dentro de Villarrío es otra historia porque estaba muy directamente relacionada con todo el linaje de Manner, entonces había una historia detrás de eso y era un pequeño ejemplo para que supiera, bueno, para que cuando supiera su origen pudiera recordar en qué puede terminar convertido si no hace las cosas como se esperan de él. Entonces, la trama existía de antes. Igual debería haber ocurrido debajo del lago Espejo en lugar de justo las afueras de Villarrío, pero el hecho de necesitar una localización cercana y encontrar una manera de crear una localización cercana fue bastante, ¿cómo decirlo?, útil para el desarrollo de la campaña, porque ya creaba ciertos lazos con gente, con personas, con personajes. Os acordaréis de Ser Arthur Alistair y de su pobre hija, pero sobre todo nos da un lugar concreto en el que ocurren cosas muy concretas, independientemente de todo lo que pase alrededor o de todo lo que pase medianamente lejos o cerca de esta localización. Cuando nos ponemos a crear desde abajo, tenemos que tener una cierta idea de hacia dónde nos vamos a dirigir. Por lo menos a partir de cierto punto. Tenemos bastante libertad. Tenemos un lienzo en blanco totalmente y decidimos plantar una ciudad, una fuente, un manantial, un río, una cordillera, un mar, en un punto concreto. Si queremos, si pensamos que va a ser necesario, podemos detallar el por qué esa localización está en ese punto concreto.
Podemos simplemente describirla como tal. Bueno, pues es un río particularmente corto que termina abasteciendo el cauce de un río más grande todavía que cruza el continente de punta a punta. Tenemos ya un río creado, tenemos esa población al lado del río y tenemos la oportunidad de darle un cierto empaque a ese pueblo, a esa localización. Villarrío es un nombre rápido, es un nombre fácil, es un nombre muy corriente en España. Es bastante fácil encontrarte Villa algo como manera inmediata de nombrar un pueblo. Y es muy fácil de retener. No tiene un nombre eterno, larguísimo, súper complicado. Yo qué sé. El maravilloso agujero legendario de aquellos que vinieron en la tierra anterior. Yo qué sé. Un nombre largo, que no te diga nada. ¿Qué es esto? Es una villa. ¿Dónde está? En el río, Villarrío, tirando. Hay infinidad de nombres de ese estilo en la geografía de todo el mundo. En la española en particular. Torres, Torrevieja, Villadolores. Son pueblos, ciudades concretas, con unas características concretas y con un origen, unos nombres que tienen cualidades sencillas, inmediatas y fáciles de recordar. Surge Villarrío, al lado de un río, en mitad de un campo fértil. Automáticamente piensas, ¿esto está en mitad de la nada? ¿Es más o menos fronterizo? Bueno, está en mitad de la nada. Necesitará unas defensas, porque si no, se lo van a comer. Vale, pues le ponemos una pequeña muralla, le ponemos un pequeño destacamento de guardia, le ponemos rutas comerciales o militares para con el reino del que depende, o baronía, ducado, señorío, lo que sea, del cual depende. O que sea el propio, o sea, que la propia Villarrío sea su propio dominio, por así decir, y que tenga unas cuantas aldeas más pequeñas que formen parte de esa mancomunidad. También puedes hacerlo así, si es lo que consideras. A fin de cuentas sigue siendo lo mismo. Empiezas desde un punto y empiezas a expandirte despacio, progresivamente, dándole nombre y dándole cuerpo, vida a todo según te vas abriendo en ese círculo. Mientras más abras el círculo, pues más grande será la ambientación. Mientras más necesidad tengas de moverte dentro de la ambientación, pues posiblemente más grande tengas que hacer ese círculo. O mucho más denso tengas que hacer el círculo si es que es pequeño. Si Villarrío lo dejamos siendo muy pequeñito, necesitamos que, si va a durar en el tiempo y es una localización que queremos explorar a fondo, necesitamos que esté mucho más densamente, no poblada, pero sí repleta de intereses. Si pretendemos que tenga una trascendencia en el tiempo. Eso nos hace generar nuevos personajes no jugadores, NPCs de cualquier tipo, habitantes, a fin de cuentas. Eso nos hace generar una serie de necesidades para esa pequeña o no tan pequeña ciudad, pueblo, ovillo, dominio. Y nos hace sobre todo detallar el entramado político, sociocultural que existe dentro de ese pequeño núcleo que nos interesa. Vale, Twitch, OBS nos informa de que ha habido una reconexión exitosa. Yo no sé si lo están haciendo a propósito para que vaya todo mal o no, pero bueno, hemos vuelto. Aquí estamos, porque hemos vuelto. No. No es cosa vuestra, no es cosa de ninguno de vosotros. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que sea cosa mía. Pero a veces ocurren cosas. Twitch está un poquito especial, ¿eh? Lleva unos meses intenso nuestro querido Twitch. Pero bueno, no os preocupéis, hemos vuelto. Lo que venía diciendo acerca de la densidad. Sí, me intenta boicotear. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Acerca de la densidad con la que queramos poblar nuestros pequeños cogollitos de ambientación antes de que empecemos a crecer. Si tenemos muy claro cuál va a ser el destino de nuestra pequeña ambientación, de nuestra pequeña creación, lo suyo es que ya desde este primer germen
tengamos en mente hacia dónde vamos a continuar explorando. Y lo digo porque si estamos detallando el entramado sociocultural, político de una localización, como es en este caso Villarrío, es muy posible que nos interese que la gente que habita aquí, sobre todo los que tienen o puedan tener lazos con el exterior, estén bien detallados y nos dejen muy claro hacia dónde van o qué hacen o con quién tienen relación. Porque eso nos permite crear otros núcleos pequeños, disueltos o no tan disueltos, en otras partes medianamente cercanas o no, con las cuales entablar una relación. Y de nuevo, es lo que os digo, volveremos a crecer otra vez, llevando nuestra ambientación un poquito más lejos. Puede que no sea lo que nos interesa, en cuyo caso, concentrarnos en esta localización concreta, detallar esta localización concreta, lo tendremos todo hecho. Y si ya tenemos una espada, de la cual es dueño Ser Arthur, que es el señor del lugar. Tenemos esta familia, los Breyer, que son los dueños. Tenemos a los Reuther, que son los otros grandes potentados de la ciudad y enemistados con la otra casa. Tenemos una guardia, tenemos unas murallas, tenemos mercaderes, tenemos cantidades ingentes de campesinos, de jornaleros, de pescadores, de gente que trabaja el campo, de leñadores, hay un bosque medianamente cercano, incluso de gente que, bueno, leñadores que comercian con madera a través del río, siguiendo el cauce del río, también nos puede valer. Tenemos ya todo un entramado económico y ciertamente cultural en esta pequeña localización. Lo único que nos queda ya es ir poniéndole nombres a las cosas, ir poniéndole nombres a la gente, detallar las relaciones que tiene esa gente entre sí, quién se lleva mal con quién se lleva bien con quién es, si queremos hacer bloques partidarios de, bueno, los Breyer siempre han tenido el gobierno de esta ciudad y siempre lo han hecho muy bien, otros que digan, no, bueno, pero es que los Reuther son quienes deberían, son los gobernantes de esta región y les han usurpado el puesto. Tenemos una infinidad de elementos con los cuales jugar sin salir de ese núcleo tan sumamente pequeñito como es Villarrío. Si esto lo estuviéramos haciendo desde fuera, tendríamos que estar trabajando capas y capas y capas y capas y capas y capas antes de llegar hasta este punto concreto. Y sería una infinidad de trabajo que no íbamos a usar, que no nos interesaba en absoluto, ni a nosotros, ni a nuestros lectores, ni a nuestros jugadores, porque es todo borraja, es todo extra, que no aporta nada. Aporta, sí, pero no de interés. Simplemente es contenido, por soltar contenido, sin más. Si vais a pensar en una ambientación construir una ambientación para trabajarla desde lo más cercano, si queréis hacer algo que tenga relación directa con la historia que queréis contar, con la partida que queréis jugar, yo os aconsejo, y lo haré siempre, que trabajéis desde lo más pequeño hasta lo más grande. Que empecéis desde el punto más pequeño, un personaje, un gobierno, una familia, una tribu, un clan, y desde ahí crezcáis. Y paréis en el momento en el que consideréis que ya es suficiente. No sintáis la obsesión de, no, es que esto tiene que estar... Seguramente, como estoy hablando desde mi experiencia, el tema de tener la obsesión de ir más allá seguramente sea cosa mía y no de todo el mundo, pero si en algún momento sentís esa urgencia de, no, pero es que ahora tendría que seguir detallando todo esto, paraos a pensar primero si hace falta, y si no hace falta, ahorraros trabajo en vano y terminad de detallar un poco más ese ambiente más concreto y más pequeño que a fin de cuentas os va a interesar más y os va a dar más rendimiento que si os ponéis a tratar acerca del nacimiento del universo. Si lo que estáis tratando es el robo de gallinas del corral de los señores Miller. No tiene sentido, no es lógico y no es útil. Sobre todo no es útil, o sobre todo no es eficiente. Emplearéis mucho tiempo, seguramente quede algo guay, pero si no estáis pensando en ir más allá, será trabajo y tiempo que habéis empleado de más en algo que podéis haber empleado todo ese tiempo en algo mucho más concreto. Exacto, la cara de hastío de la mesa, diga en plan, bueno,
hasta luego, que no he venido a que me cuentes tu libro. Eso es importante a la hora de dirigirte a la gente, a la hora de contarles una historia, ponerles en su lugar y que solo con eso ya puedan sentir interés en ir más allá. Si sienten interés, sé libre de seguir escribiendo y contando cosas, pero hay que trabajarlo sin agobiar. Trabajas desde abajo, trabajas desde lo más cercano y seguramente además lo más cercano suele tener unos, ¿cómo decirlo? Un feedback muy inmediato por parte de la gente. Si alguien les está contando una historia, la historia puede ser muy buena, puede ser una historia contada como una historia. Al estilo Leyendas de Maeron, puede ser una grandísima historia, pero te permite más que nada sentar el humor, el ambiente, el mood de una escena o de una historia, pero no te permite detallar en concreto qué está pasando. Puede ser una inspiración, puede ser una manera de alentar a la gente. Estupendo. Pero si lo que quieres es concretar la acción, cómo, cuándo y dónde está ocurriendo, lo mejor que puedes hacer, sin duda ninguna, es trabajar desde abajo. Sin agobiar, sin dar exceso de datos y que la gente interactúe de manera inmediata con eso que está tan cerca de ellos y que les resulta mucho más fácil de interpretar y de, ¿cómo decirlo?, de absorber, de hacer propio, de sentirse integrados dentro de lo que está ocurriendo gracias a esa cercanía. Gracias a esa cercanía que tú has conseguido con el trabajo y el tiempo que le has dedicado en lugar de alejarte y ponerte con cuestiones abstractas que para este concreto no te iban a servir. Como el programa se llama Soñando Mundos, crear un mundo entero partiendo desde abajo, a mí personalmente me parece un esfuerzo titánico y una auténtica locura. Y diréis, ¿por qué? Si a fin de cuentas vas a tener que llegar a este nivel. Sí, pero si empiezas desde abajo, vas a tener muy seguramente un principal problema. Y es que cada una de esas pequeñas islitas que vayas a ir creando van a necesitar unirse de alguna manera. Vas a necesitar un algo que lo envuelva todo, porque por algo es un mundo, y que te dé la sensación de que todo esto pertenece a la misma ambientación. Por eso, a la hora de creaciones más grandes, creaciones más omnicomprensivas, es mejor, por lo menos desde mi experiencia, empezar a trabajar desde lo más lejano e irnos acercando poco a poco, como si fuéramos apartando nubes y centrándonos despacio, haciendo zoom en cada cosa, región, elemento, persona, objeto particular que nos interesa. En cambio, si lo que queremos es algo muy concreto y muy determinado, pues efectivamente, y sí, os aconsejo que empecéis desde lo más próximo y lo más accesible, y luego ya vendrá lo de volverse loco y subir en el zoom, o sea, alejarnos en Google Maps. Eso ya llegará al momento, no os preocupéis. Y eso es un poco lo que se puede comentar acerca de empezar a construir una ambientación empezando desde abajo. Desde lo cercano, lo accesible, yo creo. Que es lo que se nos hace más fácil, sobre todo cuando empiezas. Creo que prácticamente todos hemos empezado a construir cosas desde ese punto muy cercano y luego ya hemos ido ampliando la ambientación. Pero hemos empezado casi siempre, yo diría, desde algo que está muy próximo a nosotros. También porque es más fácil. Luego ya lo que hagas es otra movida. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna idea, una cosilla así que se os ocurra? Exacto, Tila. A mí me gusta más empezar así. O sea, a mí me gusta... Yo pienso un poco por arriba, me hago una idea del principio de todo esto y luego ya desciendo un poco más hacia el detalle.
¿Qué ocurre? Que la parte más global, lo que está más en el exterior, digamos, puede estar tan alejado como tú quieras. Y dependiendo de la historia que vayas a contar o de la intención que tengas con la creación que estás llevando a cabo, igual te tienes que alejar aún más. No sé si me explico. Es que es avanzar un poco contenido del siguiente programa, pero básicamente van por ahí los tiros. Si quieres empezar algo que sea mucho más grande, ya os digo que es más cómodo, más inteligente empezarlo desde el punto más antiguo, lejano, original que se os ocurra y desde ahí centrarnos de nuevo en el zoom, la localización concreta que queremos detallar. Pero también es verdad que utilizar ambas vías tiene muchas ventajas porque coges de aquí y de allí lo que necesitas, pero obviamente requiere más trabajo, vaya. Sí, son esos elementos macro de los que hablaba en el vídeo, son situaciones más generales que afectan a todos. O sea, es como las reglas de una ambientación, ¿no? Es como si nos paramos a pensar en la física, en la química, en la biología, cómo funcionan las reglas generales que todos conocemos en esta ambientación concreta. Pues es un poco lo mismo. Si quieres detallar solamente una localización, pues haz en esa localización lo que quieras. Te va a dar igual, te da igual. Pero si ya vas a extrapolar esto a otro sitio, vas a tener en cuenta cómo funciona este lugar y a ver si el otro funciona igual o no. Y si no funciona igual, ya vas a tener que explicar por qué no funciona igual. Entonces ya tendrás que dar un paso hacia el exterior y de nuevo volver a ampliar el círculo y volver a detallar algo que está, digamos, en un supranivel por encima de lo que estabas trabajando en un principio. De nuevo depende del alcance que le quieras dar, que es primordial. Dependiendo del alcance que tenga lo que estés trabajando, te vas o tanto o no tanto. Tengo casa de PJs a la espalda, canales y personas al mismo tiempo. Me gusta mucho crear una localización y darle algo de personalidad a través de los personajes que la habitan. Villarrío era un ejemplo muy fácil porque Ser Arthur, Alistair, era un señor, iba a decir carismático, dentro de su personalidad. Es fácil recordarle, por lo menos. Y me gustaba mucho que toda esa ciudad, todo ese pueblo, girase en torno a esa persona. En cuanto a que es alguien muy presente, muy importante, al que todo el mundo en cierto modo tiene cariño. Y hay una serie de personas, otros no jugadores, otros personajes, que viven alrededor de esta figura y que te dan la sensación de que todo el mundo aquí tiene algo que ver con este lugar y con esta persona. En muy rarísimas ocasiones introduzco un NPC en una localización si no tiene una cierta relación con esa localización. Siento que dejar caer un NPC, un PNJ, en un sitio sin que tenga una, por pequeña que sea, una pequeña relación con el sitio en el que está, te elimina absolutamente, bueno, no toda, pero te da un varapalo tremendo a la credibilidad del entorno en el que estás. Sin una explicación, sin un porqué, sin una cierta lógica en por qué ese personaje está en esa ambientación, a mí me saca mucho de partida, a mí me saca mucho de la lectura. Si estoy leyendo una novela y de repente ocurre algo, hay un personaje, una criatura que no entiendo qué hace ahí, me saca muchísimo y le resta muchísimos puntos a la obra en sí. Por eso, suelo intentar crear personas y sitios a la vez. Sobre todo, y esto sí es algo que me he dado cuenta más recientemente, si creo una localización, sí me gusta crear en ese momento a sus habitantes. Pero no siempre que creo habitantes
estoy pensando en una localización. Por ejemplo, toda la estirpe de la semilla del carnicero, yo sé quiénes son, pero la verdad es que ahora mismo no sé dónde van a estar. Algunos sí, pero otros no. Pero son personajes que por sí mismos tienen el suficiente peso como para que no importe tanto el sitio en el que estén ahora mismo, sino que importa más en el que hayan estado. Cómo esos personajes han salido de un sitio, han dejado marca en ese sitio y después mitos, leyendas han desaparecido de esas localizaciones, ya no sabemos dónde están. Vale. Pero es como quien dices, primero el personaje y después la localización. Sí, son personajes carismáticos, claro. Vamos, toda la semilla del carnicero lo es, vaya. Casi hago spoilers de cosas. Por eso, me gusta crear ambientes y personas al mismo tiempo. Y suelo crear más personas sin ambiente que ambientes sin personas. Creo que eso contesta a tu pregunta, creo. Si no, me la repites y le vuelvo a dar una vuelta. A ver qué me sale. Bueno, pero es que hay muchas historias alrededor de la semilla del carnicero, no te preocupes. Siempre se pueden jugar esas cosillas más veces. Siempre hay más opciones. Hay más cosas que explorar aparte de la semilla del carnicero en otros sitios. No, Hernán tampoco sabe nada de esto ahora. No te va a servir de nada, no tiene poder aquí. A ver, por ejemplo, yo pienso en la mitad, ahora que digo lo del no tienes poder aquí, Gandalf, el gris. Estaba pensando en Edoras, el Señor de los Anillos. Edoras, la capital de Rohan. Me parece una localización muy concreta, me parece una localización ciertamente pequeña en comparación a Gondor, pues Rohan me parece pequeño, por lo menos la parte civilizada, la parte poblada más que civilizada. Es una ambientación pequeña, es una ambientación que tiene es el rey. Está clarísimo que lo más evidente, lo más lógico a lo largo, alrededor de lo cual gira absolutamente todo es la figura del rey Theoden, y por debajo de él están el resto de personajes que siguen girando a su alrededor, quieran o no, y que tienen sus propias tramas, sus propias maneras de interrelacionarse, y todo ello conforma lo que es el núcleo que los jugadores personajes, en este caso la Compañía del Anillo, la parte que llega allí, puede experimentar de primera mano, que son esos primeros personajes que están allí, que son los primeros con los que se encuentran cuando llegan. De hecho, son las primeras conversaciones que tienen Aragorn, Gimli, Legolas y Gandalf en toda la película, porque lo que tienen con Eomer es un ligero escarceo, tampoco es una conversación como tal, pero cuando llegan a Edoras es cuando tienen su toma de contacto con la localización, su toma de contacto con los personajes y con cómo está girando todo alrededor del rey y todo lo que viene de atrás y todo lo que ha generado ahora. Pues a mí me parece, no sé, una manera muy fácil, que no es empezando desde cerca, pero sí a la hora de contarnos la historia. No te cuentan primero toda la herencia de los Eodred, no. Pues te centran en llegamos a Rohan, donde hay este problema y está todo patas arriba. Y ya desde aquí empezamos a construir y nos empezamos a abrir fronteras. Creas tropos literarios o intentas no caer en clichés de relaciones como la pareja, Némesis del héroe, la vida del rey. Hay una cosa muy bonita en los clichés.
Y es que sirven para llamar la atención o despertar la atención de mucha gente. Obviamente no es bueno tirar de ellos como si no hubiera un mañana. O sea, recurrir constantemente a los mismos 4 o 5 elementos lo hace todo muy aburrido, aburridísimo, repetitivo y previsible como lo que más. Pero unos cuantos guiños a clichés habituales, yo, por lo menos a mí, me gusta verlos porque me dan una sensación de cercanía o de costumbre, tal vez, que me facilita digerir lo que estoy leyendo. La viuda del rey, la viuda del rey. Volviendo otra vez al Señor de los Anillos, el papel de Arwen en las películas es el de futura viuda del rey. Constantemente te lo están machacando y repitiendo. Puede gustarte más, puede gustarte menos el personaje, puede gustarte más o menos el cliché. Sigue siendo algo medianamente pueril, tampoco tiene una importancia descomunal para ti como espectador, obviamente para Aragorn y para Arwen sí, pero para ti como espectador, bueno, pues tampoco, no sé, no te vas a volver loco tampoco, no va a pasar nada. Pero es un pequeño detalle. Si todo girara alrededor de es que Arwen se me muere, ostras, con la dimensión de héroe de que estamos hablando en el caso de Aragorn, existen cosas más importantes para el mundo en ese momento que el hecho de Arwen se me muere. De hecho, a lo largo de la película hay unas cuantas escenas cortadas que hacen referencia a ese Arwen muere por culpa de la degeneración del mundo, el ascenso de Sauron, etc. Y muchas de esas escenas se eliminaron para no darle más importancia a ese cliché porque no debía tenerla. Era bueno que lo nombráramos, era bueno que pues que estuviera como un generador más de personalidad para la historia, pero no hacía falta seguir a machete con ese tema y darle importancia por encima de todo. Némesis del héroe. Bueno, depende. Si estás creando una historia, es uno de los objetivos hacia los que puedes ir o alrededor de los cuales puedes girar. Si estás creando una ambientación, uno solo seguramente te quedes corto. Estoy usando siempre símiles del Señor de los Anillos porque yo creo que es lo suficientemente universal como para que todos estemos más o menos cómodos hablando de ello. Me podríais decir ahora, ya, pero es que Sauron es la némesis de... Sí, pero no existe solo Sauron. Has tenido antes a Ungoliant, has tenido a Melkor, les han ocurrido muchísimas cosas a todos ellos. No es siempre lo mismo, no tienes el eterno antagonista que es que siempre es el mismo. De hecho, en eventos posteriores ha habido gente que también ha continuado haciendo historias y aventuras. Yo tengo un par de aventuras hechas alrededor de la continuación en la siguiente era de la Tierra Media, donde lo que tomas es otro relevo y ocupas con una nueva figura distinta de la anterior un mismo puesto de Némesis, porque en este caso sí que funciona muy bien, gira muy bien alrededor de ese personaje, porque te genera un conflicto mayor que te sirve para aglutinar personajes y en este caso sí que determina cómo funciona todo, porque la amenaza es tan grande y tan real que te permite construir alrededor de él. ¿Es repetitivo? Seguramente sea un cliché de algo que ya hemos visto muchas veces. En la Dragonlance tenemos a Takishis. Bueno, puede ser que sea la gran némesis final y que todo termine girando alrededor de ella. Bueno, a mí no me molestan particularmente. Cuando veo algo nuevo, pues lo aplaudo porque me sorprende, o me llama la atención, me gusta. Pero si no, tampoco tengo mucho problema en recurrir a alguno de cuando en cuando. O a nombrarlo, por lo menos, tenerlo aportando un poquito. ¿Una cosilla más? Es posible para charlas y demás, sí que me busque alguna cosilla que hacer para poder estar más rato con vosotros. Es que si no,
me quedo corto. Noto que me falta tema para hablar y me da rabia. Pero es verdad. ¿Vosotros cómo lo hacéis? Vosotros cuando tenéis que enfrentaros a la tan temible hoja en blanco, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo escribís? ¿Empecéis desde abajo o empecéis desde arriba? Ya he leído por ahí antes. Atila creo que ha sido... A ver, sí. Que sí que empiezas con algo un poco más general y luego ya desciendes al detalle. Pero los demás, ¿cómo lo hacéis? Es que depende mucho de lo que necesites, la verdad. ¿Qué tal la experiencia de la partida de Halloween con los personajes de Myron? Todo y que vive no es para terror horror. Pues precisamente por eso no usé Dungeons and Dragons. Ya digo, me apetecía mucho probar otros sistemas para no estar siempre ciñéndome a Dungeons and Dragons. Y creo que la elección de Trueque para la Dama Roja ha sido, modestia aparte, una de las mejores decisiones de ámbito rolero que he tomado en mi vida. O sea, encantadísimo con el sistema, con la mesa y con el resultado de la partida. Me gustó muchísimo. Me gustó mucho, 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 mucho cómo terminó. Y obviamente no era Dungeons and Dragons. Para la partida que sí jugué de Dungeons and Dragons, porque además es que era muy fácil para que la gente lo tuviera más cercana, de Halloween, fue la que jugué en el canal de Beatriz y de Alia. La de Halloween Strat 2, Están Vivos. Esa sí que era con Dungeons and Dragons, para terror horror, muy fácil. Los pones a nivel 1 y adelante. A nivel 1 te da miedo hasta cortarte yo que sé, pincharte con un clavo. Pilla tétanos el personaje y ya puedes rezar. Y como no haya clérigo, pues olvídate. Funciona así, vamos. Niveles bajos. Para terror, niveles bajos. O niveles altos muy pochos. Les dejas que empiecen la partida en medias res, sin vida, sin recursos, sin equipo, perdidos en mitad del mar, no sé. Que no puedan usar hechizos. La magia es horrible para jugar terror en Dungeons. El hecho de tener soluciones automáticas y respuestas automáticas para todo dificulta muy fuertemente el que puedas hacer cosas. El 90% de aventuras de terror, horror que involucran personajes en Dungeons and Dragons con cierto poder suelen partir de la premisa de que esa gente no tiene poder. Los dioses no existen. La magia ha muerto. Estás en el interior de una bestia de disformidad extraña que absorbe y evita el uso de la magia. Pero vamos, no vas a poder usar magia, te las apañas de otra manera. Es la respuesta fácil a todo. A mí me frustra muchísimo. Yo cada día le tengo más asco a jugar cosas con dungeons para, para ambientaciones de terror, horror, suspense, investigación. Me frustra muchísimo la magia, muchísimo. Ángelos, tú también, ¿no? Primero das un marco general y luego ya vas al detalle. Suele ser lo normal. Tener claro un poquito de lo que es el ambiente general o la descripción general del mundo y luego ya empezar con el detalle. Pero hay mucha gente que no. Ellos directamente necesitan, bueno, vamos a jugar un robo, necesito el banco, 3 calles más, de dónde salís y vuestras casas. Se acabó. Y puede funcionar, o sea, seguramente funcione muy bien, vaya. A mí me cuesta desarrollar previo a la partida. Intento hacer un checklist de los eventos y de ahí improvisando hasta que la mesa no me la complique y tenga que hacer un continuará.
Es que tienes la dificultad cuando tienes que hacer cuando montas una partida, que no es lo mismo montar una ambientación para partida que montar una ambientación en general para que se desarrollen historias en su interior. Tú puedes detallar un mundo en el que, digamos que es como si tomases una foto del mundo. Tomas una foto, describes cómo está el mundo y cómo ha llegado hasta aquí, pero te paras ahí cuando estás describiendo una ambientación. Obviamente, cuando cuentas de dónde viene todo esto, dejas acciones a medias. Es como si sacas una fotografía, por ejemplo, en un partido de fútbol, un partido de básquet. No sabes si ese balón va a entrar, si ese balón va a entrar a canasta, no sabes si eso va a ser falta. Lo cortas justo ahí y ya está. Entonces tienes una especie de foto finish de la ambientación y después, cuando alguien ya se vaya a poner a desarrollar historias o aventuras que ocurran en ese momento en la ambientación, entonces es cuando vas a tener que ponerte a pensar en lo que tú dices en esa preparación previa a la partida. Has generado la ambientación y ahora vamos a generar la partida. Con el ejemplo de creando desde abajo, yo lo llevé directamente a partida porque es la manera más inmediata de hacerlo y el mejor ejemplo que se me ocurre, pero no necesariamente es para una partida, sino para la ambientación alrededor de la cual después extraer una partida. Por eso os he puesto el ejemplo de Villarrío en la charla, porque precisamente tirando de ahí es de donde podemos elaborar con un poquito más de concreción una aventura, teniendo en cuenta que ya hemos generado nuestro Villarrío concreto. Para evitar los momentos de improvisación extrema, evitar o minimizar el posible dolor que te cause, tener la ambientación bien conocida, con pozo, con densidad, te permite que la improvisación no sea tan improvisación en realidad. Si tú ya sabes que en este pueblo hay, yo qué sé, un guardia sobornable, por ejemplo, una parte corrupta, parte política o económica corrupta, puedes tirar de ellos si en la partida de repente dicen, no, pues vamos a intentar no ir por lo legal, a ver si tal, no sé qué. Bueno, no lo habías previsto en un principio. En principio la idea que tenías para que esta gente se hiciera lo del robo del banco. Tú imagínate que quieren robar un banco y tienes pensado una línea más o menos lógica, de bueno, pues ahora intentarán adquirir los materiales, luego intentarán vigilar un poco el banco y luego ya entrarán por la noche cuando no haya nadie y tal. Y tus jugadores dicen, ah, no, no, me voy a alquilar una camioneta, la lleno de explosivos, la estrello contra el banco y entro a pleno día, sudando. Vale, si ya has preparado la ciudad, puede que ya sepas dónde hay una armería, puede que sepas si hay algún contacto destacado del mercado negro que pueda conseguir explosivos. Improvisas, sí, pero no tanto. Y si no, antes de improvisar mal, o sea, antes de tener que inventarte una cosa que te vaya a destruir partidas posteriores, yo voto muy fuerte por el continuará, ¿eh? Descarado. Tío, mira, seguimos otro día, vamos a hacer esto bien. Iros pensando los materiales, id pensando vuestro plan, me lo dejáis detallado este fin de semana o cuando sea. Y tú mientras, pues haces un poco de construcción con lo que te han dejado ellos a medias y lo que tú les vas a poder continuar el día siguiente, que es mejor que simplemente lanzar información ahí, ¡ala! Como si es un detalle lo suficientemente pequeño e inmediato como para que la partida pueda continuar, pues adelante. Si no te acuerdas del nombre de una persona, si no te acuerdas de dónde se encuentra una tienda concreta, si no sabes cómo se monta un cohete espacial, bueno, no pasa nada, lo improvisamos sobre la marcha, pim pam pum, adelante. Y si hay que rectificar algo al comienzo de la partida siguiente, dices, ah, por cierto, ¿recordáis lo que os dije de tal? Pues restarle no sé qué, o añadid un no sé cuántos, o cambiarlo por no sé qué otro nombre. Que somos humanos, que no somos máquinas, que no somos perfectos.
Y no va a pasar nada. La gente borrará la nota que tenían de Troy McAllister, lo borrarán y pondrán John Smith y ya estaría. Y no hay más problema. O sea, no os preocupéis por el tema de la improvisación, la inmediatez y el rectificar cuando sea necesario. Es preferible rectificar que no arrastrar un error durante meses y luego darte cuenta de que todo esto que has terminado escribiendo acerca de una cosa que tuviste que meter porque sí y al final no va a ningún lado, no, además te terminas obcecando y es que no le ves salida tampoco. Que eso lo sé porque lo he vivido. Por eso me gusta poder compartir experiencias con vosotros. Es preferible rectificar algo antes de liarte a escribir cosas sobre ello para intentar que cuadre y que te des cuenta de que no hay manera de cuadrarlo porque te has obsesionado con ello y es imposible. Es imposible. Pasa más de lo que la gente reconoce, ¿eh? Eso también os lo digo. ¿Alguna cosilla más? Consulta, duda. Patata. Patata siempre es bien. La musiquita esta me parece súper relajante. Qué maravilla. Por Dios, me lo paso genial. La musiquita está puesta. Es muy chill, es súper relajadita. Y además es larga, ya os dije, es gratuita totalmente, sin copyright ni nada. Sé que hay una canción es un recopilatorio de 1 hora y algo, o de 3 horas y pico. Hay una canción que sí que salta el reconocimiento, pero luego te retiran la cuestión, pregunta, no sé. No sé cómo decirlo. La llamada de atención, vaya, te dicen, hay una canción que tiene reclamación de derechos, pero no tiene importancia, no te preocupes. No es un warning, no es nada, solamente que hay alguien que no quiere que monetices esto. Y dices, pues no estoy monetizando nada, ¿qué más me da? Pero bueno, y al cabo de la semana o así te lo retira. Me ha pasado con esta y con el volumen 2. Las dos tienen una canción cada una que salta a veces el corrector de copyright, pero que en el fondo le da igual. O sea, luego te dice, no, es verdad, que no tenía copyright, cierto. ¿Consideras que la mesa debería leer sobre la ambientación o ir descubriendo con la aventura? Un poco de cada. Un poco de cada. Hay una parte de la ambientación que si te pones en la piel de alguien que vive en esa ambientación, hay un cierto conocimiento que tiene que tener. Un cierto conocimiento. O sea, no, ni mucho menos tanto como tú si eres el que pone la ambientación. Pero los principios básicos, las regiones o zonas cercanas básicas, este es mi pueblo, y este es el pueblo de al lado, y este es el de mi padre. Vale, perfecto, me parece maravilloso. ¿Alguna vez han visto una criatura que no sea como ellos? Si es un pueblo élfico, que alguno haya visto alguna vez un enano, o un humano, o una aracocra, o lo que sea. Vale, puede. También puede que no. O sea, dependiendo de lo aislado que esté el pueblo, pues igual no tienen ni idea. Ni idea. Una de las cosas más difíciles cuando tienes que dar a conocer la ambientación a los personajes jugadores es cuando tienes que ir a cosas más abstractas. Es cuando tienes que estar desde más lejos. Porque cuando tienes que darles a conocer dioses o creencias o fiestas, ahí ya tienes un problema. Un problema entre paréntesis, entre comillas, vaya. Pero ahí sí que tienes que tener más en cuenta qué es importante que sepan y qué no. Yo por lo general, siempre que he dirigido algo en Maeron y se lo he pasado a los jugadores, les he pasado algo de contenido, les paso información muy breve, muy concisa. En plan, estos son tres o cuatro dioses principales de vuestro credo, de vuestro estirpe, etnia, linaje, ancestría, como se llame. Raza, gente, especie, pueblo, etcétera.
esta es la capital de vuestro reino, este es vuestro reino, es un reino justo o no lo es. Elementos muy abstractos y digamos como extraídos en concreto para los jugadores. ¿Que luego quieren explorar más al respecto? Pues ya on roll, lo que queráis. Ahí ya nos metemos a bucear como campeones en el trasfondo. Pero si no es así, si es solamente el conocimiento que tienen los personajes, muy somerito. No hace falta que sean eruditos. Si van a ser eruditos, pues te lo llevas un día y dices, a ver, ven, vamos a hablar de los dioses de Maeron, querido mío. Hay 73. ¿Y has decidido ser clérigo? No, a Hernán no le di esa chapa. A Hernán le pasé los dioses enanos, le dije, estos 3-4 son los que te interesan. Y con esos 3-4, de vez en cuando le pasaba algo de contenido y tenía una idea alrededor de esos 3-4. Pero no más, que tampoco es cuestión de obtusar a la gente, es que es horrible. Hernán me hubiera mandado, vamos, a freír espárragos, y con razón. No, pero también por eso que comentabas antes, Yamaracha, si es que no es cuestión de aburrir al jugador con datos. No has venido aquí a volcar. He venido a hablar de mi libro. No, no es eso. Una cosa es que estés utilizando una ambientación tuya y otra cosa es que tengas a los jugadores ahí trabajando a marchas forzadas, estudiando como si fuese una oposición para que se la sepan mejor que tú. No. Que sepan un poquito. Un poquito, ya está. ¿Alguna preguntilla más? Creo que están en análisis parálisis. Ojo, análisis parálisis, que creo que están emitiendo. Y es el último, además, que van a hacer de este tipo, el Ape Show, que van a cambiar de movida. Así que seguramente nos vayamos de raid para allá. Por cierto, esta es mi bolsa de dados, ¿vale? Es que estoy tramando maldades y tengo la bolsa de dados aquí con muchos dados, ¿vale? Que la suelo tener por aquí en medio. Era tesis doctoral, defensa en la Politécnica. Hombre, ya verás. Ya verás, cuando haya que estudiárselo, esto, para jugar. No, ya sabéis que mi intención es que no tenga que ser estudiable. Mientras menos reglas, mejor, que sea ambientación solo y podáis ir cogiendo cosas. O sea, que tendrá su propia conciencia, ¿no? Pero en ningún caso quiero que sea algo de obligado cumplimiento. Que cada cual luego haga con la ambientación lo que considere en su mesa, ¿sabes? Es que menos. Usos y costumbres de Maeron, la película. Más o menos. Un día tengo que hablar precisamente de usos, costumbres y fiestas. Fiestas, comidas. Es bonito, pero es complicado luego meterlo en la propia ambientación. No en la ambientación, en la descripción de la cultura en sí, porque si tienes una mínima separación por linajes, por ancestros, no todos los enanos tienen exactamente las mismas costumbres. Sus costumbres dependen del sitio en el que vivan. No hacen lo mismo, o sea, no tienen la misma relación con el fuego los enanos de Zarnabrand que los enanos de Harkar. No tienen la misma relación con el hielo los enanos de Harkar que los enanos de Darkar. Comida mediterránea hispánica. Qué rica comida mediterránea. Sí, tortilla con cebolla o sin cebolla sería algo muy, muy digno de conversar entre... Igual no entre enanos, pero desde luego entre medianos ya te digo yo que sí. Sí, me imagino ahí los defensores de Catalina. ¡La tortilla con cebolla! Y los de Muni,
La tortilla sin cebolla, la patata es lo bueno. Sería muy así, ¿eh? Sería muy así. No creo que llegaran a una guerra civil porque se comerían unas y las otras. O sea, sí, en el fondo se comerían todas las tortillas y ya está. Y nos dejamos de chorradas. Pero bueno. Jo, qué hambre ahora de tortilla. Cago en la leche. Os odio. Pero bueno. No. De hecho, por ejemplo, hay una fortaleza, Dagat, que me preguntas de lo de las ciudades enanas sean con AES a propósito. Eh, la ciudad enana más al norte, habitada a día de hoy, se llama Izulgar. Eh, en este caso es la puerta de hielo. Y no tiene. O sea, no es que todas vayan con A. Lo que pasa que hay. A ver, ¿cómo decirlo? Hay una serie de sonidos vocálicos fuertes que me parece que reflejan mejor el habla enana que utilizar, pues, por ejemplo, is o es. La E es fuerte, pero digamos que abre mucho la boca. Yo me imagino a los enanos no abriendo así, sino abriendo así. En plan, as, os. Si acaso us, que la U no es tan fuerte, es débil, pero se puede entonar de una manera que quede bastante gutural. Y eso también ayuda mucho a dar ese reflejo de lo que es enanos. Son sonidos que a mí me recuerdan mucho a la enanidad. Entonces, Izulgar, enseguida ves genera como esa cavidad, oscuridad, tal vez, retumba, y luego el gar abierto, en plan, aquí estamos. Y es algo que repito en todas, o sea, gar significa fortaleza, entonces se repite muchas veces en todos los nombres de los lugares enanos. Y luego hay otras como las islas, es que hay menos. Por ejemplo, Alta Roca, que es una fortaleza enana un poco más pequeña que las otras porque estaba muy, no en ruinas, pero bastante tocada al principio de la Segunda Era. El nombre en Húdgrim es Nerakkar, que es literalmente una roca muy alta, la fortaleza de la roca alta, humanizado o traído al sur como Alta Roca. Sí, sí, porque aquí vuestro amigo es un poquito tuso, ¿verdad? Y le gusta mucho viajar a orígenes y a movidas. De hecho, esto creo que lo comenté una vez en algún sitio, pero Maeron, el hecho de que la E tenga diéresis, me hizo mucha gracia cuando luego lo extrapolé un poco y le di más contenido alrededor. El hecho de que tenga diéresis hace que en Uraman, los Uraman, no pronuncien la E. Esa E con diéresis se la comen. O sea, si ven algo con diéresis o ven un extra en algo, lo obvian. Entonces, Maeron para ellos es Maron, no es Maeron. Si acaso alargan un poquito la vocal anterior, pero lo terminan. O sea, se saltan la vocal que tiene el circunflejo, digo yo. La, no me acuerdo ahora del nombre, es que ella me vale a mí también. Pero sí, la diéresis. No, 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 no he estudiado filología, de hecho yo he estudiado Derecho y Ciencias Políticas. Y hemos vuelto. Muchísimas gracias, OBS, por volver a conectar. Eres muy grande, OBS. Eres muy grande. Tengo que investigar por qué ocurre esto, pero bueno. Estábamos hablando de vocabularios. Vocabularios. Ah, que estudié Derecho y Ciencias Políticas. Que el tema de que me guste la filología y demás es porque estoy loco, no tiene más, no os preocupéis. A ver qué sigo leyendo que veo por ahí. Terminas escribiendo un libro de un idioma que te has inventado. A día de hoy creo que hay 150 y algo, que son pocas,
palabras enano, humano, humano, enano. No son muchas, son muy poquitas. No dan para un vocabulario entero. Y además, tema conjugaciones y demás, considero que es muchísimo trabajo para luego no darle tampoco particular salida. Creo que es demasiado. Creo que sería venirme demasiado arriba. Pero sí me gusta un glosario de términos, sí que me parece muy chulo. A mí siempre me han gustado cuando los he visto en todas las obras de ficción que he consumido a lo largo de mi vida. Siempre me ha hecho mucha ilusión el ver ese tipo de guiñitos. Me gusta. Se me hace muy, muy ameno, muy simpático. Y me ayuda a meterme mucho en la ambientación. O sea, cuando alguien dice algo en el idioma en cuestión, me gusta. Cuando lo leo escrito o cuando un jugador te hace referencia a una palabra, te dice un término en Hoodgrim en este caso, vamos, yo feliz. También hay algo de glosario élfico. También hay un poquito de glosario élfico, que obviamente estará incluido también en el manual. Hay un poco menos que de Hoodgrim. Me gustan mucho los enanos. Les dedico mucho tiempo a los enanos. No, pero hay bastante élfico también. No, sí. Creo que sí que llegaban a 100. Si no, ¿te imaginas? ¿Te imaginas una party con 2 enanos hablando en Hoodgrim todo el tiempo? Qué dolor de garganta. Algún día compartiré alguna cosilla de esas por redes. La escritura es algo que sí que tengo pendiente. El diseño de las runas sí es algo que tengo pendiente todavía. Ya veré cuando me pongo a ello. De las runas y de la escritura élfica. De las dos. A ver si le doy alguna vueltecita y queda más o menos chulo. A tope. O pones a la gente esta del canto mongol, ¿no? De Who. Los pones ahí a conversar entre ellos. La mía se está llenando Discord de notificaciones de que estamos en directo. Madre, locurote. Ay, bendito Twitch OBS. Qué loco. ¿Alguna cosilla más, muchachos, muchachas? Sí, Discord está a tope. A tope. No esperaba menos. Pues nada, chiquillos, vamos a hacer un poco de marcha. Ya os digo, mañana tendréis esto en YouTube. Tanto la charla como el vídeo corto. Primero el vídeo corto seguramente, lo tengo que editar en largo. Y por la tarde tendremos una charlita, estaremos un rato por aquí de tranquis. Ya veré si me pongo a hacer algo y de paso lo comento con vosotros. Igual me pongo a leer algo de Myron y lo comento con vosotros. Así ya que estamos un poquito de chill. Que también me servirá para escribir un poco. Que estoy muy metido en esto y últimamente me está costando. Si escribo algún relatito. Relatitos sí que estoy escribiendo. Y alguno veréis pronto. Pero cuesta, de momento cuesta. Encontrar el hueco sobre todo. Pero bueno. Lo dicho, mañana charlita, primero vídeos de YouTube, luego charlitas. Hablar enano, hablar Hoodgrim fluido, todo bien. Luego charlita. Y este jueves, que no se os olvide, este jueves termina la Dama Roja. Y además tenemos el final del sorteo. Así que si no habéis participado todavía en el sorteo, acordaos, porque es Trueque Mitos en formato PDF y Folk Horror en formato físico, ¿vale? Es territorio de España, eso sí, lo siento, a los que estéis fuera. Este igual hubiera sido más fácil hacerlo en territorio nacional, sí, pero el Refugio de Rayhop es una editorial pequeñita y la verdad es que me daba cosa que tuvieran que cargar con el envío ultramar y medio cosa. O sea, no lo consideré lógico. Básicamente por eso. Si sorteo cosas en PDF, obviamente en el futuro, que sea full PDF,
sí que estará abierto a todo el mundo. O sea, no tengo ningún problema con eso, pero tampoco quiero que ni debo barra puedo cargar yo con envíos al otro lado del charco, por mucho que me duela, ni creo que sea lógico que alguien que además me está regalando su material para enviarlo, hacerle pagar el envío. No sé, igual estoy equivocado, pero me da cosa, la verdad. Es que es un palo, es un palo. Pero bueno. Lo dicho. Ya sabéis dónde estoy, porque si estáis aquí sabéis perfectamente en qué redes me muevo. Discord, Twitch, YouTube, Twitter. Y bueno, por ahí está más todo también, pero como se les ha ido ya la tontería de vamos a migrar todos, porque al final no ha migrado nadie. Si queréis añadirme, pues allí estaré. Hace 2 semanas que no entro. Pero yo qué sé, por si acaso. Que os quiero mucho y vamos a ver si le damos a la cosa esta. Y nos vamos a ver a esta gente maravillosa que haga cositas y los saludamos. Último programa, no sé. Pues vamos para allá. Besotes, chicos. Ahora.